No tienen nombre en los diarios. No hay titulares, ni culpables claros. Son historias que se desvanecen entre la gente, donde el silencio pesa más que cualquier palabra. Caminan entre nosotros. Se caen, se pierden. Y nadie se detiene a mirar. Porque no gritan. Porque no visten bien. Porque parece que no importan. Aquí no contamos escándalos. Contamos ausencias. Momentos que pasaron frente a todos. Pero que nadie quiso ver. Esto es Con Historias sin Rostro. En una estación concurrida del sur de Francia, en pleno 2019, cientos de personas se movían entre andenes, con prisa, con destino, sin pausa. Entre ellos, un joven de unos 17 años caminaba sin dirección clara, repitiendo trayectos, dando vueltas, deteniéndose por segundos y luego continuando como si buscara algo invisible. No hablaba, no pedía ayuda, no mostraba signos de dolor físico, pero algo en su comportamiento no encajaba. Su rostro estaba inexpresivo, la mirada fija en un punto sin sentido, y sus pasos marcaban un patrón repetitivo. Vestía ropa limpia, llevaba una mochila escolar, y en otro contexto, nadie habría notado nada. Pero en la lógica cotidiana de lo normal, cualquier desviación se vuelve sospechosa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Personas lo esquivaban, algunos lo observaban de lejos, otros simplemente no lo vieron. Pero estaba ahí. En medio de todos. Solo. Ese joven era autista, y además no verbal. No podía comunicarse como los demás, no entendía bien los gestos, las expresiones, las miradas, las reglas no escritas del espacio público. Para él, caminar en círculos era una manera de calmarse, una estrategia que su cuerpo necesitaba para no entrar en pánico. Se había separado accidentalmente de su grupo educativo mientras transitaban por la estación. No entendía que estaba perdido. Solo sabía que ya no reconocía rostros, y eso lo desconectaba aún más de su entorno. Los adultos a su alrededor lo observaban sin saber qué hacer. Algunos pensaban que estaba drogado. Otros creían que era un joven con problemas mentales peligrosos. Nadie lo tocó. Nadie se acercó. El miedo a equivocarse, a ser acusado, a verse involucrado, pesó más que la sospecha de que necesitaba ayuda. Estuvo más de 40 minutos caminando en la misma zona, cerca de los baños públicos, entre los kioscos de comida y la entrada al andén número 5. Los agentes de seguridad lo miraban de vez en cuando, pero como no gritaba ni generaba conflictos, lo dejaron estar. Uno de ellos llegó a comentar, si no molesta, que camine lo que quiera. Esa fue la sentencia que lo condenó a la nada. Porque en una sociedad que solo actúa cuando hay ruido, cuando hay escándalo, el silencio se convierte en desaparición. Un joven de pie en silencio, moviéndose de forma extraña, no era una emergencia para nadie. Era simplemente algo incómodo. Una presencia fuera de lugar. Y por tanto, prescindible. Lo que nadie veía era que en su mente, todo estaba al límite. Y solo necesitaba un mínimo gesto de humanidad para volver. Varias personas lo grabaron con sus celulares. Algunos lo subieron a redes, etiquetándolo como tipo raro en la estación. Nadie se preguntó si tenía familia, si necesitaba algo, si estaba enfermo. Para la mayoría, era solo una figura más en el paisaje urbano, como tantas otras que no encajan. Una mujer se detuvo brevemente a observarlo, dudó en acercarse, pero terminó alejándose al ver que no respondía. En lugar de interpretarlo como una señal de alerta, lo tomó como una confirmación de rareza. Esa confusión entre lo que no entiendo y lo que debo temer se volvió una pared invisible que separó al joven del resto. Y detrás de esa pared, él solo seguía caminando.
Miraba al suelo. A veces levantaba la vista buscando algo, pero nada lo miraba de vuelta. Cuando finalmente uno de los trabajadores del lugar se acercó, lo hizo con desconfianza. Le preguntó si necesitaba ayuda, pero el joven no respondió. Le habló más fuerte, como si subir el volumen resolviera el problema. Al no obtener reacción, asumió que no quería comunicarse. Lo tomó del brazo con intención de guiarlo fuera del lugar. El joven se resistió, no porque fuera agresivo, sino porque no entendía qué estaba pasando. Fue entonces que otro guardia intervino y entre ambos lo escoltaron hacia una salida lateral. Lo dejaron en la calle, fuera del edificio. Sin información, sin asistencia. A ojos de todos, ya no era su problema. Pero lo era. Y cada minuto que pasaba lo alejaba más de la posibilidad de ser encontrado. Ya en el exterior, el joven se sentó contra una pared, bajo un árbol del costado de la estación. El ruido del tránsito, las voces, el viento, todo lo golpeaba sin filtros. Él no sabía dónde estaba, ni cómo regresar. Solo sabía que debía quedarse quieto, como le habían enseñado si alguna vez se perdía. Pero ahora no había nadie que supiera que estaba extraviado. El grupo escolar lo buscaba, sí, pero sin datos precisos. Y él seguía ahí, visible pero invisible. Pasaron familias, ejecutivos, policías. Nadie lo reconoció como un menor vulnerable. Para todos, era un adolescente más sentado en el suelo. Otro caso sin rostro. Estuvo más de 3 horas sin moverse del mismo lugar. Durante ese tiempo, nadie le ofreció ayuda. Nadie llamó a emergencias. Algunos le dejaron monedas, pensando que era un joven en situación de calle. Otros solo desviaron la mirada. Las cámaras registraban, pero no alertaban. La máquina del sistema no ve necesidades, solo reacciones. Cuando por fin un agente del orden se le acercó, fue por una queja de un comerciante que decía que asustaba a los clientes. Fue entonces que revisaron su mochila y encontraron una identificación escolar. Allí comenzó recién la cadena que lo llevaría de vuelta con su grupo. Tarde. Fría. Evitable. No hubo golpes. No hubo gritos. Nadie lo insultó. Nadie lo maltrató físicamente. Pero el daño estaba hecho. Las horas de angustia, la desorientación, la soledad absoluta, dejaron marcas profundas. Los especialistas dirían luego que su nivel de ansiedad se disparó de forma peligrosa. Que para alguien con su condición, ese abandono pudo ser traumático a largo plazo. Pero eso ya no importaba. Porque para el resto del mundo, todo terminó bien. Fue encontrado. Volvió. Está sano. Nadie quiere hablar del vacío emocional que se instala cuando una sociedad entera decide ignorarte. Nadie quiere verse en ese espejo. Si hubiera tenido un brote. Si hubiera salido corriendo hacia las vías. Si se hubiera perdido en una ciudad desconocida. Si hubiera sido un niño pequeño. Si no hubiera tenido una credencial. Si nadie lo encontraba. ¿Cuántos sí se necesitan para actuar antes? ¿Cuántos casos sin rostro deben pasar frente a nuestros ojos para aprender a mirar distinto? Porque no basta con decir yo no hice nada. Precisamente ese es el problema. No hacer nada. No todas las tragedias ocurren con sangre o violencia. Algunas suceden en el silencio. En las estaciones de tren. En la sala de espera. En un pasillo. En el miedo a hablar. En el juicio rápido. En la indiferencia. Este joven fue afortunado, volvió a casa. Pero muchos no lo hacen. Y no por maldad, sino por omisión.
En cualquier ciudad. En cualquier cultura. Hoy fue un adolescente en Francia. Mañana puede ser un anciano en Perú, una mujer en México, un joven en Argentina. 7 minutos pueden ser toda una vida. Ser buenos no cuesta. Pero no hacerlo puede costar demasiado. Mira. Detente. Ayuda. Porque la próxima historia sin rostro puede estar esperando por ti.